Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este fic, sé que demoró, pero espero que lo entienda, bueno espero que les guste así que vamos con el capítulo. Aclaraciones. Los personajes de Boku no Hero Academia le pertenece a Koei Horikoshi. El rap usado le pertenece a Adlo Music, el link del rap y de su canal en la descripción. Sin más vamos con el capítulo. Capítulo 12. Todos estaban tranquilos, por el momento al ver cómo Itadori estaba a salvo al menos por unos momentos, pero a ver que dos chicas estaban frente de Itadori, se sorprendieron pues tenían un dedo de Sukuna en sus manos. Mina, ¿qué piensan hacer?, lo decía asustada por el dedo de Sukuna. Miku, ¿qué les pareció?, lo decía tranquila. Héroes, no tan choquéate, lo decía aliados que no sea tan grotescas. Villanos, muy interesante, lo decía sonriendo. Miku, vamos a lo siguiente. Todos prestaron atención pues era algo importante y que les traía con un mal presentimiento a todos, más a Afo pues algo le decía que no le iba a gustar lo que vería. Miku, Afo acá te responderán algunas preguntas, lo decía sonriendo. Afo prestó atención pues si eso era verdad podría sacar algo bueno de esta parte y eso puso serios más a los héroes. Dentro de la pantalla. De Shibuya, en lo profundo de aquel subterráneo, una pequeña maldición, seguro se guardaba algo. Ustedes dos, para mi gusto son un poco lentos. Un puño los separó, no era inocente, devoró asientos. Fuera de la pantalla. Miku, antes que digan algo, Afo en el siguiente combate verás algunas respuestas. Pensaba saltarme este combate pero es importante para el incidente, lo decía tranquila. Todos asintieron, pues al ver la pantalla vieron como Nanami, Maki y un viejo estaban en un subterráneo estaban tranquilos, pero al ver que una pequeña maldición aparecía. Afo, es débil esa maldición, lo decía serio. Nezu, qué intrigante forma, lo decía serio. Mina, qué lindo, lo decía algo animada. Pues la forma de la maldición que parecía un peluche, pero al ver que el viejo ya estaba acostado de la maldición se sorprendieron pues no lo habían notado hasta que habló. Afo. ¡Qué rapidez!, lo decía sonriendo. Al ver que el viejo de un puñetazo alejó a la maldición, sonrieron pero al ver que la maldición aparecía sacar algo de su boca, se aterrorizaron al ver los cientos de huesos de humanos, el terror, invadió a los estudiantes y puso serios a los héroes. Dentro de la pantalla. Pese a la brutalidad que demostró en ese momento, esa pequeña maldición también tiene sentimiento. Y ahora lo entienden, su forma final se hace presente. Ni siquiera fuerte, inunda con agua maldita el ambiente. Espíritu maldito, ¿cuántos fotogramas tiene una animación? Yo no soy espíritu maldito, mi nombre está con... Fuera de la pantalla. Al ver cómo la maldición parecía llorar por la muerte de Anami, estaban confundidos ya que cada vez las maldiciones parecían más humanas, pero al ver que estaba molesta por la actitud del viejo, se preocuparon pues vieron cómo cambiaba su aspecto y su energía maldita aumentaba enormemente, haciéndose presente la cantidad de energía maldita de un grado especial, eso puso tenso a todos, cada vez había más maldiciones de grado especial. Afo. Entonces su forma anterior era como un caparazón o algo así, lo decía tranquilo. Miku, su forma anterior era su forma de nacimiento, es decir que apenas tenía un par de semanas aproximadamente de haber parecido por lo cual su forma actual que ven es su forma verdadera por decirlo de alguna manera, lo decía tranquila. Eso sorprendió a todos, pues esa maldición aún podía seguir aumentando su poder y sin contar que no tiene mucha experiencia en combate sería un gran adversario para los hechiceros o ya lo era pues había inundado de agua hecha por su energía maldita su dominio de su técnica era algo sorprendente para apenas llevar unas semanas con la técnica. Afo, qué interesante se va a poner, lo decía sonriendo. Al ver que viejo preguntaba sobre los fotogramas de una animación se confundieron. Momo. ¿Por qué pregunta eso?, lo decía confundida. Miku. Pues su técnica ritual es base a eso, pero no es tan importante para el incidente, lo decía tranquila. Eso molestó a Afo que quería saber sobre esa técnica y buscar un Kirk parecido y tenerlo. Al ver cómo la maldición decía que su nombre era Dagon se pusieron serio pues iba a ser un combate muy brutal.
Dentro de la pantalla. El formato actual ofendía a ese hombre, a Dagon nunca lo escuchó. Poco le importaban al viejo los nombres, menos el de una maldición. Lo enfureció, atacó, pero Máquina Nami no pierden el tiempo. 3 contra 1 dio la sensación que ni un poco de daño le hicieron. Fuera de la pantalla. Al ver que al viejo no le importaban los nombres y menos de una maldición, hizo que la maldición se enojara, pero al ver que la maldición bloqueaba el ataque de Nanami, estaba sorprendidos pues parecía no hacer ni esfuerzo. Afo. Sorprendente, debo crear un gnomo algo parecido con las habilidades de esa maldición y con la del viejo, lo decía sonriendo. Eso puso tenso a todos pues vieron que ni los 3 le hacían nada de daño, estaban atónitos sin ojo, esto parecía un infierno. Izumi. El único que parece que puede manejar esto es el viejo, lo decía seria. Pues notó que el viejo era el único que podía seguirle el ritmo a la maldición y acertar golpes. Dentro de la pantalla. Ese agua recubre su cuerpo, con eso puedes defenderte y atacar. Pero con todo ese poder maldito seguro se guardaba más. Por eso van con todos los 3, quieren acabar con esto rápido. Antes de que muestre todo su poder, buscaban arrinconarlo. El viejo lo mantiene a raya, es tan rápido que le dio un susto. Puede guionar la realidad, parte en 24 cada segundo. El más rápido hechicero luego de Satoru Gojo. Parecía arrinconarlo pero fue un descuido solo. Fuera de la pantalla. Al ver que Dagon tenía agua a su alrededor como un anillo, se preocuparon al ver que el viejo notó que podía defenderse y atacar. Momo. Esto se complica más, lo decía temblando. Izumi. Deben salir de esta, lo decía seria. Al ver cómo aún siendo 3 contra 1 no podían acertar golpes críticos se preocuparon al escuchar que querían arrinconarlo antes que muestre todo su poder, eso aterró a todos pues si 2 de primer grado no podían defenderse bien, ¿qué pasaría con los demás? Afo. El viejo es muy interesante, lo decía serio. Miku. Naobito Zenin, el líder del clan Zenin, su técnica ritual se llama técnica de proyección, es una técnica innata que le permite modificar su ángulo de visión para lograr que los movimientos de su enemigo se realicen en un trazo de 24 frames por segundo, todo lo que la palma de su mano toque, queda congelado y Naobito debe hacer su próximo movimiento en los siguientes 24 frames, un segundo, si falla, este efecto de congelamiento caerá en él. Afo. Es una técnica simple pero llevada a lo que él puede manejar interesante, lo decía sonriendo. Momo. Muy interesante, lo decía sonriendo. Al ver que el viejo acertaba golpes, sonrieron pues era muy rápido y tenía ventaja, pero no se esperaron lo que escucharon. Mina. Es el más rápido después de Satoru Gojo, lo decía sorprendida. Izumi. Eso es increíble, lo decía sonriendo. Afo. Quiero esa habilidad, lo decía pensando de cómo conseguir esa técnica. Al ver que el viejo ya tenía arrinconado a Dagon, sonriendo pero al ver que la maldición intentaba expandir su dominio se preocuparon, pues si eso pasaba sería un combate perdido, pero al ver cómo el viejo había destruido las manos sonrieron, pero solo 2 personas notaron lo que decía en la piel de Dagon. Afo. ¿Qué es eso? Lo decía con curiosidad. Nezu. Eso no tiene nada de bueno, lo decía serio. Todos estaban confundidos al ver que la pantalla dijo que solo fue un descuido solo. Dentro de la pantalla. A merced de su golpe seguro, estaban los 3 atrapados. Expansión de dominio, horizonte, debas tomar encantado. Las criaturas solo aparecen, no les daba ni un milímetro. Despliega su técnica, su ritual, enjambre mortífero. Solo el viejo puede defenderse de ese potente dominio. Pero da igual su barrera si esta no frena ese puño limpio. Completamente arrinconados, criaturas brotan sin parar. Pero no estaban acobardados, por temible que fuera el mar. Una palma negra aparece cuando casi acababa con ella. Su golpe certero se pierde, trayéndole el alma perfecta. Fuera de la pantalla. Al ver cómo aparecían en una isla, se preocuparon los héroes pues de alguna manera Dagon pudo expandir su dominio haciendo que los 3 hechiceros tengan heridas en su cuerpo en un instante. Mina. Eso es imposible, lo decía aterrorizada. Momo. Esto se acabó, lo decía perdiendo las esperanzas. Al ver cómo el viejo solo podía defenderse, se aliviaron un poco pero aún así Nanami y Maki no podían evitar el golpe seguro, al ver que Dagon activó su ritual, se pusieron serios todos y con miedo al ver cómo aparecían varios peces, pirañas y demás tipos de peces, pero al ver cómo Maki y Nanami estaban siendo heridos apretaron los puños los héroes, pero al ver que el dominio simple no podía bloquear golpes físicos se asustaron, pues Dagon había roto el dominio simple se aterraron en general, al ver a Maki dirigiéndome hacia Dagon los héroes y estudiantes se preocuparon. Mina. ¿Acaso Maki piensa seguir? Lo decía con mezcla de miedo y preocupación. Afo.
Esa mocosa es una suicida, lo decía tranquilo. Izumi, por favor sal sano y a salvo, lo decía preocupada por cómo reaccionaría su hermano. Shigaraki, hasta aquí llegó la mocosa, lo decía sonriendo. Las esperanzas se habían ido al ver que Maki estaba arrinconada, pero al ver una bruma negra en el agua se confundieron al ver que acostado de Maki parecía su arma y se decía que el golpe seguro se había desaparecido. Alegró a los héroes, ahora tenían alguna posibilidad de saber cómo ganar. Dentro de la pantalla. Megumi Fujiguro trata de expandir su dominio allí. Solo debo vencerlo, es fácil, pero él no lo iba a permitir. Los tres sobrevivieron un minuto a todo ese ataque infernal. Solo era un brazo, pero era muy viejo. Esto muy caro, lo vas a pagar. Si Fujiguro aguantaba, tiene la chance de poder ganar. La maldición quería su dominio, pero el chico tiene otro plan. Él abría un hoyo para que todos puedan escapar. Arriesgo la vida, pero no pienso morir en este lugar. Iban los tres hacia él, pensó que solo quería mejorar la defensa. Estaban por escapar, él tardó un segundo en darse cuenta. Pero de aquel portal, ninguno allí se esperaría que por donde querían huir, por su propia cuenta, alguien llegaría. Fuera de la pantalla. Al ver que Megumi estaba intentando de expandir su dominio, sonrieron pues si lo lograba la batalla sería ganada. Mina, si menos mal llegó Megumi, lo decía sonriendo. Al ver que Dagon mandaba sus ataques a Megumi, se preocuparon pues ya estaba cerca del hechicero, pero un corte Nanami lo había salvado. Afo, si de verdad si son como cucarachas, lo decía tranquilo. Shigaraki, si tiene razón Sensei, pero bueno no nos afecta así que no nos importa, lo decía sonriendo. Todos estaban más aliviados y con más esperanzas pues todos seguían vivos, pero al ver el estado del viejo estaban atónitos pues estaba sin un brazo. Mina, si Megumi solo tiene que aguantar, lo decía sonriendo. Izumi, si tienes razón, lo decía sonriendo. Afo, ¿qué planeas Megumi Fujiguro? Lo decía tranquilo. Al escuchar que la maldición intentaba eliminar el dominio de Megumi se preocuparon un poco, pero se confundieron al ver que Megumi tenía otro plan. Afo, entonces planea salir, lo decía tranquilo. Ayamigt, si ya ganaron, van a romper el dominio por fuera, lo decía sonriendo. Izumi, pero si abre un hueco para que salgan Megumi no se quedaría dentro del dominio de Dagon, lo decía sería. Miku, exacto, pero como dice el vídeo Megumi no piensa morir en ese lugar. Al ver cómo todos estaban oyendo donde Megumi estaban tranquilos pues Dagon pensó que lo defenderían pero al ver cómo se dio cuenta que planeaban salir fue a atacar a los hechiceros. Mina, si al menos uno va a salir, lo decía sonriendo. Izumi, qué alivio que salgan con vida, lo decía aliviada pensando que se salvarían. Pero al ver que del hoyo que abría Megumi se asomaba unas manos y un instinto asesino conocido se hizo presente haciendo que los héroes, estudiantes y villanos estén temblando, pues verían dos monstruos en un solo lugar. Dentro de la pantalla. Con una sonrisa en la cara, su instinto solo lo guió. Serán testigos de ese clan del que todo rechazó. Ese hechicero que entró, el arma a Maki fácil le sacó. Él era tan rápido y fuerte, del poder maldito nada desprendió. Magia espiritista de aquellos hechiceros trajo de vuelta a Toji Zenin, ese temible guerrero. Su instinto lo llevó hacia el más fuerte, esa maldición. Él lo subestimó y lo pagó caro. Su golpe ni vio. Fuera de la pantalla. Al ver quién parecía se aterrorizaron pues pensaban que estaba del lado de Dagon, pero al escuchar que sus instintos solo lo guiaba se confundieron varios. Afo, ¿cómo que sus instintos lo guía? Lo decía tranquilo. Miku, pues Toji es como una máquina de matar solo va por el más fuerte que tienen cerca, es decir solo mata por instinto y va por el fuerte. Eso comisionó a todos pues entonces podría matar a todos, eso los aterró más pues si entraban en Shibuya todos los héroes estarían muertos. Mina, esto es malo, lo decía aterrorizada. Al ver cómo de fácil le quitaba el arma a Maki, se sorprendieron un poco pero era de esperarse de Toji, solo escucharon lo que ya sabían, pero al ver cómo Toji se dirigía hacia la Dagon estaban atentos, pero al ver cómo Dagon estaba confiado, sonriendo pero al ver cómo Toji había acertado un golpe en un instante, estaban sorprendidos pues hizo ver débil a Dagon al menos hasta el momento. Dentro de la pantalla. Su golpe ni vio. Su enjambre en su dominio. No puede hacer nada con su agilidad. Ni su fuerza bruta, ese asesino. Haga lo que haga, no lo puede parar. Afila su arma. El viejo quiere venganza. Esto no se acaba. Y le daba una ráfaga de golpes en la cara. Combate terminaba. Pero un problema grande aún quedaba. Miraban las caras. El tipo tan fuerte de qué lado estaba. Ni se percataba. Y lo sacó volando por la ventana. ¿A quién enfrentaba? Sin duda esa bestia era sobrehumana. Fuera de la pantalla.
Al ver cómo Toji en un instante había acertado un golpe en Dragón, que lo sacaba volando y ver que los enjambres de peces asesinos no podían tocarlo es simplemente alucinante, una velocidad que no podían seguir de no ser por la pantalla, que lo permitía ver, al ver cómo Dragón no podía detener a Toji era algo que no podían creer, pero al ver cómo los nunchakus de Maki eran rotos por Toji yace haciendo dos dagas y lo afilaba les dio terror, cada vez que Toji aparecía, parecía más fuerte que antes, pero al ver al Naobito ayudando para que Toji acabe rápido con Dagon sonrieron ya que vieron en un instante Toji había dejado son cabeza a Dagon a puros golpes. Admit. Ya terminó, lo decía creyendo que Toji no actuaría contra los hechiceros. Mina. Si están vivos, lo decía alegre. Pero al escuchar que nadie se movía y miraban fijamente a Toji y se preguntaba de qué lado estaba todos estaban muy tensos y con miedo, pues se les había olvidado sobre que Toji peleaba por instinto. Afo. Tiene razón de qué lado está Toji, los decía serio. Al ver que en un instante Toji y Megumi estaban saliendo volando se preocuparon al ver que Megumi tenía que enfrentarse a una bestia sobrehumana, mejor dicho monstruo según ellos, el peligro aún estaba el terror invadió más aún en todos por el simple hecho de ver a Toji les hacía temblar a todos en general unos. Más que otros, pero temblaban al final a cabo. Dentro de la pantalla. Humana, que es la versión perfecta. Imagina cómo derrotarlo. Sus conejos consiguen salvarlo. En Shibuya, ¿qué estaba pasando? No tiene más energía y querer golpearlo parece en vano. Aunque invocara a cientos de miles jamás podría rozarlo. Golpe tras golpe se lleva a lo largo de la ciudad. Y donde huir ya no queda, espera que funcione el plan. Él sabe el camino a tomar, solo arriesgando le puede ganar. No lo debes seguir con los ojos, si no aciertas morirás. Fuera de la pantalla. Al escuchar de que Maki es la versión completa, se confundieron pero rápido lo dejaron de lado al ver que Megumi llegó a escapar gracias a sus conejos o eso pensaban ya que rápidamente vieron cómo Toji aparecía delante de Megumi, al ver que ningún ataque acertaba estaban aterrados por el resultado. Mina. Eso no puede ser, lo decía aterrada. Afo. Si quiero saber qué está pasando en Shibuya, lo decía temblando. En sí de verdad que estaba pasando en Shibuya, pareciera que los monstruos salieron a pasear el sentimiento de terror, inferioridad, de frustración se hacía presente pero nadie podría cambiar ese hecho, los estudiantes, ya estaban en conflicto con lo que veían y con esto ya era sobrepasarse, jamás pensaron que algo así existiera en su país o en el mundo. Stein. Parece que hasta aquí llegó Megumi, lo decía controlando sus emociones. Stein, pese que los hechiceros mataban, pero lo hacían como un penúltimo recurso, veía en ellos un héroe verdadero y no un superhéroe que era que veía a diario en los supuestos héroes. Todos al ver cómo Megumi atacaba sin parar con todo lo que podía y no podía ni rozarlo era algo que simplemente era increíble, ver cómo destruían pisos de un edificio y edificios en su combate era increíble, pese que las caídas de los edificios era más, por de parte de Toji no se podía negar que Megumi era fuerte pues estaba con vida con un monstruo que rivalizaba con los grados especiales y sin energía maldita. Todos no podían decir nada pues lo que veían era increíble despliegue de habilidades de parte de ambas partes pero en Toji se veía mejor, ahora algo con más razón quería una muestra de ADN de Toji para poder intentar hacer algo, pero hasta para él mismo sabía que enfrentarse a los primeros grados era peligroso, sabía que morirá con un grado especial así que buscaría otra forma de conseguirlo. Al ver cómo Megumi llevaba a Toji a un callejón estaban confundidos, pero al ver que era un todo o nada en un ataque estaban asustados por los dos uno que podía morir y otro que infunde miedo, al ver que Megumi y Toji estaban prácticamente demasiados apegados y que lo siguiente decidiría todo. Dentro de la pantalla. Calcula el momento exacto, mas no lo puede matar. Resulta que ese muchacho era su muchacho, el que vendió el clan. Así que no eres un Zenin, en verdad mucho gusto me da. Él llevaba su alma en su cabeza, ahora sí él se podía ir en paz. Fuera de la pantalla. Al ver cómo Megumi atacó y había fallado el terror estaba en los que querían que Megumi sobreviviera, pero se quedaron en shock al ver que Toji había recuperado un poco su pensar y había reconocido a sí hijo, eso puso alegre a todos los héroes, pero al ver que Toji había mostrado interés que su hijo tenga mejor vida que él aunque sea vendiéndolo, pero la intención estaba les alegro, pero los estudiantes estaban sorprendidos y confundidos por lo que vieron, pues Toji se había apuñalado en la cabeza, hacia matándose él mismo y ver que Toji volvió a morir pero esta vez con una sonriendo algunos notaron que estaría descansando en paz. Miku. No se muevan en breve comenzaremos con lo siguiente. Fin de capítulo.
Espero que les haya gustado. Se me había olvidado de esta pelea en la encuesta, así que se las traje sin decir nada, ya que también que el chambeador merecía aparecer de nuevo en este canal. Sin más, dejen su apoyo a este canal. Sé que demoró en subir capítulos, no sé si lo habré puesto en el otro video, pero contesto lo genero nada de dinero, pues no monetizo y al no ganar nada tengo que trabajar, lo que me quita tiempo para los capítulos. Bueno, va también para poder ayudar en los gastos de la casa a mis padres. Nos vemos en el siguiente capítulo.